cómo murió Bruce Lee. Dijeron que fue una pareja. Sí, dijeron que él los molestó por su éxito en la industria del cine y por llevar las artes marciales por todo el mundo, que molestó a las tríadas. La impactante y prematura muerte de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee a la edad de 32 años ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo. Durante décadas, Chuck Norris, su amigo cercano y compañero artista marcial, guardó silencio sobre las circunstancias que rodearon la tragedia. Ahora, Norris rompe su silencio con revelaciones impactantes que desafían todo lo que pensábamos saber. ¿Fue la muerte de Lee un trágico accidente o se esconde un secreto más oscuro? Únete a nosotros mientras profundizamos en las revelaciones de Chuck Norris, descubriendo la sorprendente verdad detrás de los últimos momentos de Bruce Lee, la improbable amistad. A finales de la década de 1960, dos estrellas en ascenso en el mundo de las artes marciales, Bruce Lee y Chuck Norris, se cruzaron en un momento crucial de sus carreras. Lee, quien ya se había hecho un nombre con sus películas de Hong Kong, The Big Boss y Fist of Fury, estaba ansioso por expandir sus horizontes. Norris, por otro lado, era un campeón mundial de karate, habiendo ganado numerosos torneos y títulos en los Estados Unidos y más allá. Su primer encuentro tuvo lugar en el Campeonato Abierto de Karate All-American en 1967, celebrado en el Grand Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Norris emergió victorioso en la competencia, mostrando sus habilidades y técnica excepcionales. Pero fue la deslumbrante demostración de artes marciales de Lee lo que llamó la atención de Norris. Impresionados por las habilidades del otro, los dos artistas marciales se encontraron detrás del escenario después del evento, entablando una animada discusión sobre estilos de lucha y filosofías. A medida que profundizaban en su conversación, Lee y Norris descubrieron una pasión compartida por el arte del combate. Reconocieron en el otro un espíritu afín, alguien que entendía la dedicación y disciplina necesarias para sobresalir en su campo elegido. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y del mundo de las artes marciales para siempre. Entrenarían juntos en el patio trasero de Lee. Conocido por su apertura a aprender de otros, vio una oportunidad para expandir su repertorio. Norris, con su experiencia en patadas altas, convenció a Lee de explorar técnicas que alcanzaran por encima de la cintura. Antes de sus sesiones de entrenamiento, Lee había suscrito a la creencia de que un artista marcial nunca debería patear más alto que la cintura. Sin embargo, Norris demostró la importancia de la versatilidad, mostrando a Lee cómo la cabeza desprotegida de un oponente podría ser un objetivo principal. Reconociendo la sabiduría en el enfoque de Norris, Lee adoptó esta nueva perspectiva y la incorporó a su propio estilo. Mientras entrenaban juntos en el patio trasero de Lee, ubicado en el corazón de Los Ángeles, ocurrió una transformación increíble. Lee, ya famoso por su velocidad y potencia, comenzó a perfeccionar sus patadas altas bajo la guía de Norris. Norris, que medía un impresionante 5 pies 10 pulgadas de altura y pesaba unos sólidos 160 libras, se maravillaba de la capacidad de Lee para generar una fuerza tan increíble desde su compacto cuerpo de 5 pies 7 pulgadas y 140 libras. En tan solo 6 meses de entrenamiento, las patadas altas de Lee habían alcanzado un nivel de maestría que rivalizaba con el de Norris. Pero el intercambio de conocimientos no fue unilateral. Norris se encontró cautivado por el enfoque innovador de Lee hacia las artes marciales, particularmente por su desarrollo de Jeet Kune Do. Este estilo revolucionario, que enfatizaba la practicidad, la fluidez y la expresión personal, resonó profundamente con Norris. Reconoció a Lee como un visionario que buscaba liberarse de las restricciones de las artes marciales tradicionales y forjar un nuevo camino. Jeet Kune Do, la innovadora filosofía de las artes marciales de Bruce Lee. En el ámbito de las artes marciales, pocos conceptos han cautivado tanto a practicantes y entusiastas como el Jeet Kune Do, la creación del legendario Bruce Lee. Más que solo un estilo de lucha, Jeet Kune Do representa un enfoque filosófico hacia el combate y la vida misma, uno que desafía la sabiduría convencional y busca trascender las limitaciones de las artes marciales tradicionales. En su esencia, Jeet Kune Do es un arte marcial híbrido que se nutre de varias disciplinas, incluyendo Wing Chun, boxeo, esgrima e incluso danza. Lee,
un hombre de presencia física modesta, reconoció la necesidad de un sistema flexible y adaptable que pudiera ajustarse a las fortalezas y circunstancias únicas de un individuo. Creía que las artes marciales deberían ser un medio de expresión personal en lugar de una adhesión rígida a formas y técnicas antiguas. Centrales en la filosofía de Jeet Kune, dos son los principios de simplicidad, directitud y libertad. Lee buscó eliminar los adornos y embellecimientos innecesarios que a menudo caracterizan a las artes marciales tradicionales, enfocándose en cambio en movimientos prácticos y eficientes que pudieran aplicarse en situaciones del mundo real. Enfatizó la importancia de la economía de movimiento, utilizando el camino más corto para lograr el máximo impacto. Las exigencias físicas del Jeet Kune Do son considerables, requiriendo una combinación de velocidad, potencia y destreza. El propio Lee era conocido por sus golpes rapidísimos, que se registraron a una asombrosa velocidad de 85 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, el golpe promedio en karate es de alrededor de 25 a 30 millas por hora. Las patadas de Lee eran igualmente impresionantes, con algunos expertos estimando que podía generar hasta 1.800 libras de fuerza con un solo golpe. El Camino del Dragón, la icónica colaboración de Lee y Norris. En 1972, los mundos de las artes marciales y el cine chocaron de manera espectacular con el estreno de El Camino del Dragón, una película que pasaría a la historia como una de las mayores colaboraciones entre dos figuras legendarias, Bruce Lee y Chuck Norris. La película, que fue escrita, dirigida y protagonizada por el mismo Lee, mostró no solo sus increíbles habilidades en las artes marciales, sino también su creciente amistad y respeto mutuo. El Camino del Dragón, también conocido como El Regreso del Dragón en los Estados Unidos, cuenta la historia de Tang Lung, un joven artista marcial de Hong Kong, que viaja a Roma para ayudar a su amiga Chen Qinghua y a su tío Wong, quienes están siendo amenazados por un jefe criminal local que busca apoderarse de su restaurante. Armado con sus extraordinarias habilidades de Kung Fu, Tang Lung se enfrenta a los gánsteres y explora la ciudad, sumergiéndose en la antigua cultura de Roma. Con un presupuesto de solo $130.000, una mera fracción de lo que las producciones de Hollywood costaban típicamente en ese momento, Lee y su equipo lograron crear una obra maestra cinematográfica que llegaría a recaudar más de $130 millones en todo el mundo. Fue un logro asombroso, convirtiendo a El Regreso del Dragón en la película más taquillera en Hong Kong en 1972 y consolidando su lugar como una de las películas de artes marciales más exitosas de todos los tiempos. Central en el atractivo perdurable de la película es la icónica escena de lucha entre Lee y Norris, que tiene lugar en el histórico Coliseo de Roma. La escena, meticulosamente coreografiada por Lee mismo, es una clase magistral en el cine de artes marciales, mostrando los estilos y filosofías contrastantes de los dos luchadores. Lee, con sus movimientos relámpago y gracia fluida, encarna los principios de su Jeet Kune Do, mientras que Norris, con sus poderosas patadas y determinación inquebrantable, representa el estilo más tradicional de Tang Soo Do. La pelea, que duró 10 minutos y 14 segundos completos, reflejó la dedicación y habilidad de ambos hombres. Lee y Norris, que medían 5 pies 7 pulgadas y 140 libras, y 5 pies 10 pulgadas y 180 libras respectivamente, realizaron todas sus propias acrobacias y pelearon con un nivel de intensidad y realismo que rara vez se había visto en pantalla antes. La escena requirió 3 agotadores días de filmación, con ambos hombres sufriendo numerosos moretones y lesiones en el proceso. Para Norris, la película fue un punto de inflexión en su carrera, llevando a una serie de exitosas películas de acción en los años 1970 y 80, incluyendo Good Guys Wear Black y The Delta Force. Pero más que eso, consolidó su amistad con Lee y su lugar en la historia de las artes marciales. Años después, Norris reflexionaría sobre la experiencia de trabajar con Lee, describiéndolo como un fenómeno y un genio que tuvo un impacto profundo en su vida y carrera. La impactante teoría de Chuck Norris sobre la muerte de Bruce Lee. Durante décadas, la prematura y trágica muerte de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee ha estado envuelta en misterio y especulación.
Pero en los últimos años ha surgido una nueva teoría, una que proviene de una fuente sorprendente, el amigo cercano de Lee y también artista marcial, Chuck Norris. En una revelación impactante, Norris ha arrojado luz sobre las circunstancias que él cree llevaron a la desaparición de Lee, pintando el retrato de un hombre llevado al límite por su propia búsqueda implacable de la perfección. La historia comienza en 1968, cuando Lee sufrió una lesión devastadora que cambiaría el curso de su vida. Durante una sesión de entrenamiento rutinaria, Lee intentó un ejercicio de levantamiento de pesas conocido como Good Mornings, que implica inclinarse hacia adelante en las caderas con una barra apoyada en los hombros. Pero algo salió mal y Lee sintió un dolor agudo en la espalda. Había sufrido una lesión grave, una hernia de disco que requeriría un tratamiento y rehabilitación extensivos. Para Lee, la lesión fue un golpe devastador. Era un hombre que se enorgullecía de su destreza física y su capacidad para llevar su cuerpo al límite, pero ahora se encontraba en una cama de hospital, enfrentando la posibilidad de que tal vez nunca volviera a caminar. Era un destino que Lee, con su espíritu indomable, se negó a aceptar. Contra el consejo de su médico, Lee se lanzó a su rehabilitación con la misma intensidad que dedicaba a su entrenamiento de artes marciales. Se sometió a agotadores entrenamientos y dolorosas sesiones de fisioterapia, superando la agonía en su búsqueda por recuperar su fuerza y movilidad. Y para ayudar a manejar el dolor, comenzó a tomar medicamentos, una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Pero la recuperación de Lee no fue solo una batalla física, también fue una batalla mental y emocional. Para un hombre que había construido su vida y carrera alrededor de su cuerpo, la lesión fue un revés devastador. Se volvió irritable y de mal genio, desquitándose con quienes lo rodeaban mientras lidiaba con su propia frustración y desesperación. Y se obsesionó cada vez más con su propia mortalidad, esforzándose más y más en un intento desesperado por demostrar que todavía era invencible. Fue durante este tiempo que Norris comenzó a notar cambios en el comportamiento de su amigo. Lee, quien siempre había sido un fanático de los suplementos y prácticas de bienestar, se había vuelto aún más obsesionado. Estaba tomando puñados de hierbas y vitaminas, incluyendo ginseng y jalea real, en un intento por aumentar su energía y acelerar su recuperación. La dieta de Lee también se había vuelto extrema. Siempre había sido un fanático de la proteína, creyendo que era esencial para desarrollar músculo y fuerza, pero ahora estaba consumiendo cantidades asombrosas, a veces comiendo hasta 10 huevos o 2 libras de carne de res en una sola comida. Al mismo tiempo, estaba bebiendo galones de agua al día, convencido de que ayudaría a eliminar toxinas de su cuerpo. Norris observaba todo esto con creciente preocupación, pero Lee no era alguien que se dejara disuadir. Todo llegó a un punto crítico el 20 de julio de 1973, cuando Lee estaba en Hong Kong trabajando en su última película, Juego de la Muerte. Había estado quejándose de dolores de cabeza y mareos, pero los desestimó como el precio de su intenso régimen de entrenamiento. Pero luego, mientras descansaba en el apartamento de su colega, Betty Ting Pei, de repente se desmayó. Fue llevado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Bruce Lee, el hombre que parecía invencible, estaba muerto a la edad de solo 32 años. La causa oficial de la muerte fue registrada como edema cerebral, una hinchazón del cerebro que puede ser causada por una variedad de factores. Pero para Norris, la verdad era más complicada que eso. Él creía que fue la combinación de los medicamentos de Lee, su suplementación excesiva y su extrema hidratación lo que finalmente resultó fatal. En la opinión de Norris, el cuerpo de Lee simplemente había sido llevado demasiado lejos y la tensión finalmente lo alcanzó. Es una teoría que ha sido recibida con escepticismo por algunos, pero para aquellos que conocían mejor a Lee, suena cierta. Lo recuerdan como un hombre de increíble impulso y determinación, un hombre que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, pero también recuerdan el precio que pagó por esa determinación, el costo que tuvo en su cuerpo y su mente. La teoría del golpe de calor. En las décadas desde la prematura muerte de Bruce Lee en 1973, tanto los fanáticos como los expertos han lidiado con la pregunta de qué pudo haber causado la repentina y trágica pérdida de uno de los artistas marciales más icónicos del mundo. La causa oficial de la muerte, registrada como edema cerebral, ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación y debate.
Pero en los últimos años ha surgido una nueva teoría, una que ofrece una explicación alternativa convincente para el fallecimiento de Lee. La teoría, propuesta por el biógrafo de Lee, Matthew Polly, en su libro Bruce Lee, Alive, sugiere que la verdadera causa de la muerte de Lee pudo haber sido un golpe de calor en lugar de edema cerebral. Basándose en una extensa investigación y entrevistas con aquellos que conocieron mejor a Lee, Polly presenta un caso convincente para esta explicación alternativa, que arroja nueva luz sobre los últimos días de la leyenda de las artes marciales. En el centro de la teoría de Polly está el hecho de que Lee se había sometido a una operación controvertida solo unos años antes de su muerte para eliminar sus glándulas sudoríparas. El procedimiento, que se realizó por razones estéticas para evitar que Lee sudara frente a la cámara, tuvo un impacto profundo en la capacidad de su cuerpo para regular su propia temperatura. Sin la capacidad de sudar, Lee estaba en un riesgo mucho mayor de sobrecalentarse, especialmente en el clima caluroso y húmedo de Hong Kong, donde vivía y trabajaba en ese momento. Este riesgo se veía agravado por el intenso régimen de entrenamiento de Lee, que a menudo implicaba horas de ejercicio extenuante en el calor. Polly señala un incidente que ocurrió solo unos meses antes de la muerte de Lee, en el que el artista marcial se desmayó durante una sesión de doblaje para la película Operación Dragón. En ese momento, los médicos diagnosticaron a Lee con edema cerebral, pero Polly sugiere que en realidad podría haber sido una señal temprana de golpe de calor. El día de su muerte, Lee estaba en Hong Kong trabajando en su último proyecto cinematográfico, Juego de la Muerte. La temperatura ese día era de 90 grados Fahrenheit, con niveles de humedad que lo hacían sentir aún más caliente. Lee había estado quejándose de dolores de cabeza y mareos, pero los había descartado como el precio de su intenso régimen de entrenamiento. Según la teoría de Polly, fue la combinación del calor, la falta de glándulas sudoríparas de Lee y su uso de analgésicos y tranquilizantes lo que resultó fatal. Lee había tomado una pastilla que contenía aspirina y meprovamato, un tranquilizante común, antes de acostarse a descansar en el apartamento de su colega, Betty Ting Pei. Pero en lugar de proporcionar alivio, el medicamento pudo haber enmascarado los síntomas del golpe de calor, dificultando que Lee reconociera el peligro en el que se encontraba. Mientras Lee yacía en la cama, su temperatura corporal continuó aumentando, poniendo una tensión creciente en sus órganos y su cerebro. Para cuando fue visto y llevado al hospital, ya era demasiado tarde. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, Lee cayó en coma y murió poco después. La teoría de Polly ha sido recibida con elogios y escepticismo por parte de expertos en el campo. Algunos la han aclamado como una nueva explicación revolucionaria para la muerte de Lee, una que finalmente proporciona cierre para los fanáticos y admiradores que durante mucho tiempo se han preguntado sobre la verdadera causa de su fallecimiento. Otros la han criticado por ser especulativa y carecer de pruebas contundentes. La teoría de las tríadas. En los años desde la repentina y trágica muerte de Bruce Lee, han surgido innumerables teorías que intentan explicar las misteriosas circunstancias que rodearon su prematuro fallecimiento. Aunque la causa oficial de la muerte se registró como edema cerebral, muchos han especulado que podría haber habido fuerzas más siniestras en juego, incluida la posibilidad de que Lee fuera víctima de un juego sucio a manos de una de las organizaciones criminales más notorias de Hong Kong, las Tríadas. Las Tríadas, también conocidas como la mafia china, tienen una larga y rica historia en Hong Kong y en todo el sudeste asiático. Conocidos por su participación en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la prostitución y el juego, los Tríadas también han sido vinculados a numerosos asesinatos de alto perfil a lo largo de los años, a menudo dirigidos a aquellos que amenazan su poder e influencia. Según algunas teorías, Bruce Lee pudo haber sido uno de esos objetivos. Como una estrella en ascenso en el mundo de las artes marciales y el entretenimiento, Lee se había convertido en un ícono cultural y un símbolo del orgullo e identidad chinos. Sus películas, que a menudo presentaban temas de rebelión contra la opresión y la corrupción, habían resonado con audiencias de todo el mundo, y su creciente fama e influencia lo habían convertido en una fuerza a tener en cuenta en Hong Kong y más allá. Pero el éxito de Lee también lo había convertido en un objetivo para aquellos que lo veían como una amenaza para su propio poder y control. Algunos han especulado que las Tríadas, que durante mucho tiempo habían tenido influencia sobre la industria cinematográfica de Hong Kong, podrían haber visto a Lee como un retador a su dominio y podrían haber intentado eliminarlo como una forma de mantener su control sobre el negocio.
Otros han sugerido que Lee pudo haber tenido problemas con las tríadas de maneras más personales. Como un crítico vocal de la corrupción y la injusticia, Lee nunca había sido de los que se callan, incluso cuando eso significaba hacer enemigos en las altas esferas. Algunos han especulado que pudo haber ofendido o enfurecido a miembros de las tríadas con sus opiniones francas o su negativa a ceder a sus demandas. También está el asunto de la supuesta negativa de Lee a pagar dinero de protección a las tríadas, una práctica común entre negocios e individuos en Hong Kong en ese momento. Como actor y productor exitoso, Lee habría sido un objetivo principal para la extorsión por parte de las tríadas, y su negativa a cumplir con sus demandas podría haberlo convertido en un hombre señalado a sus ojos. Pero quizás la teoría más escalofriante sobre la muerte de Lee y los Triads involucra el uso de una técnica misteriosa y mortal de artes marciales conocida como Dim Mak, o el toque de la muerte. Según la leyenda, Dim Mak es un golpe que apunta a puntos de presión específicos en el cuerpo, causando daño letal pero retardado a los órganos internos y sistemas. Algunos han especulado que los Triadas pueden haber empleado a un maestro de esta técnica para derribar a Lee, ya sea como una advertencia a otros que podrían desafiar su poder, o como una forma de eliminar una amenaza a sus intereses. A pesar de los muchos rumores y acusaciones que han circulado sobre el caso a lo largo de los años, nadie ha sido acusado o condenado en relación con el fallecimiento de Lee, y las verdaderas circunstancias que rodean su muerte pueden nunca ser completamente conocidas. La maldición de la familia Lee, un legado inquietante de tragedia y superstición. Las muertes repentinas y trágicas de Bruce Lee y su hijo, Brandon, ambos en la cima de sus carreras y ambos bajo circunstancias misteriosas, han sido durante mucho tiempo objeto de especulación y rumor entre los fanáticos y admiradores de la icónica familia de artes marciales. Pero para algunos, la verdadera explicación de estas pérdidas prematuras no se encuentra en el ámbito físico, sino en el espiritual, en la forma de una antigua y poderosa maldición que se dice ha perseguido a la familia Lee durante generaciones. Los orígenes de la maldición de la familia Lee están envueltos en misterio y leyenda, con algunos rastreando sus raíces hasta la dinastía Tang en la antigua China hace más de 1000 años. Según una versión de la historia, un poderoso señor de la guerra llamado Li Kai-yong tuvo un desacuerdo con el emperador y se vio obligado a huir para salvar su vida, llevándose a su familia con él. En su prisa por escapar, se dice que Li enfureció a un poderoso hechicero que lanzó una maldición sobre la familia, prometiendo que ningún descendiente masculino viviría más allá de los 18 años. Otra versión de la leyenda sostiene que la maldición se originó incluso antes, durante la dinastía Song, cuando un magistrado corrupto llamado Li Shim-yon fue ejecutado por sus crímenes. Antes de su muerte, se dice que Li maldijo a su propia familia, condenándolos a sufrir el mismo destino que él, morir jóvenes, y no dejar herederos varones para continuar con el nombre de la familia. Independientemente de sus orígenes, la idea de una maldición familiar ha sido durante mucho tiempo parte del folclore y la superstición china, particularmente entre los ricos y poderosos. En una cultura donde se reverencia a los antepasados y el linaje familiar lo es todo, la idea de una maldición que pudiera acabar con toda una línea de sangre era un prospecto aterrador, uno que podía infundir miedo incluso en los clanes más poderosos. Para la familia Lee, la maldición parecía manifestarse en una serie de muertes trágicas y prematuras que se extendían por generaciones. Según algunos relatos, tanto el abuelo como el bisabuelo de Bruce Lee murieron jóvenes, al igual que su padre, quien falleció cuando Bruce era solo un niño. Se decía que Bruce mismo había nacido en el año del dragón y en la hora del dragón, un momento muy auspicioso que se creía lo marcaba como una figura poderosa y potencialmente peligrosa. A medida que Bruce crecía y comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de las artes marciales y el entretenimiento, los rumores sobre la maldición familiar comenzaron a circular una vez más. Algunos susurraban que Bruce estaba tentando al destino al seguir una carrera en el ojo público, y que su éxito y fama solo servirían para enfurecer a los espíritus que habían atormentado a su familia durante mucho tiempo. Cuando Bruce murió, de repente muchos lo vieron como una confirmación del poder de la maldición. La causa oficial de la muerte se registró como edema cerebral, pero para aquellos que creían en la maldición, no había duda de que Bruce había sido víctima de las mismas fuerzas oscuras que habían reclamado a sus antepasados, la trágica muerte de Brandon Lee, una segunda generación golpeada por la desgracia.
El legado de Bruce Lee, el legendario artista marcial e ícono cultural, parecía destinado a continuar a través de su hijo, Brandon, quien compartía la pasión de su padre por las artes y siguió sus pasos. Brandon creció a la sombra de la fama de su padre, pero emergió como un talentoso actor y artista marcial por derecho propio. Bajo la guía del amigo y colaborador de su padre, Chuck Norris, Brandon perfeccionó sus habilidades en artes marciales y actuación. Norris, quien había presenciado de primera mano el increíble potencial de la familia Lee, tomó a Brandon bajo su ala, brindándole el apoyo y la mentoría que necesitaba para enfrentar los desafíos de Hollywood. Pero a pesar de su prometedora carrera y el apoyo de su familia y amigos, la vida de Brandon fue trágicamente interrumpida. El 31 de marzo de 1993, mientras filmaba una escena para la película El Cuervo, Brandon fue accidentalmente disparado con una pistola de utilería que había sido cargada incorrectamente con munición real. Fue llevado de urgencia al hospital, pero murió poco después a la edad de solo 28 años. El shock y el dolor que siguieron a la muerte de Brandon se vieron agravados por las inquietantes similitudes con el fallecimiento prematuro de su padre. Al igual que Bruce, Brandon había muerto joven, en el apogeo de su carrera y en circunstancias misteriosas que parecían desafiar toda explicación. Para aquellos que creían en la maldición de la familia Lee, la muerte de Brandon fue una escalofriante confirmación de las fuerzas oscuras que habían perseguido a la familia durante generaciones. Abundan las teorías sobre la verdadera causa de la muerte de Brandon, con algunos señalando a la maldición como la culpable, mientras que otros especulaban sobre negligencia por parte del equipo de filmación o incluso juego sucio. Pero independientemente de la causa, el hecho seguía siendo que otro miembro de la familia Lee había sido arrebatado demasiado pronto, dejando un legado de potencial no cumplido y una familia golpeada por la tragedia 2 veces. Más allá de las artes marciales, las búsquedas filosóficas y artísticas de Bruce Lee. Aunque Bruce Lee es mejor conocido por sus increíbles habilidades en artes marciales y su innovador trabajo en el cine, sus intereses y búsquedas se extendieron mucho más allá del ámbito del combate físico. Lee era un pensador profundamente filosófico que se inspiraba en una amplia gama de fuentes, desde la sabiduría oriental antigua hasta el existencialismo occidental. A lo largo de su vida, Lee se sumergió en el estudio de la filosofía, la psicología e incluso el drama, buscando entender la condición humana y la naturaleza de la realidad misma. Era un lector voraz, con una extensa biblioteca que incluía obras de pensadores como Alan Watts, Carl Jung y Friedrich Nietzsche. La filosofía de las artes marciales de Lee, que enfatizaba la flexibilidad, la adaptabilidad y la autoexpresión, estaba profundamente influenciada por su perspectiva filosófica más amplia. Veía las artes marciales no solo como un medio de autodefensa, sino como un modo de vida, un camino hacia el autodescubrimiento y la liberación personal. Esta filosofía se extendía más allá de las artes marciales y abarcaba todos los aspectos de la vida de Lee. Era un firme creyente en el poder del individuo para moldear su propio destino y animaba a sus estudiantes y seguidores a cuestionar la autoridad, desafiar las convenciones y seguir su propio camino en la vida. Pero las actividades artísticas de Lee no se limitaban a las artes marciales y la filosofía. También era un poeta talentoso que utilizaba su escritura para explorar sus propias emociones y experiencias. Sus poemas, que a menudo eran profundamente personales e introspectivos, ofrecen un vistazo al mundo interior de un hombre que constantemente buscaba entenderse a sí mismo y su lugar en el universo. Y aunque el misterio que rodea su vida y muerte puede que nunca se resuelva por completo, una cosa es segura: el legado de Bruce Lee, como ícono cultural, filósofo y artista, perdurará por generaciones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.